Hola a todos, les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Aimee Rangel. Actualmente me encuentro cursando el quinto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y el día de hoy, junto a mi compañera Gislady Carrillo, les venimos a plantear un pequeño análisis en relación a los diferentes trastornos de la personalidad que se encuentran especificados dentro del manual CIE-11. Para empezar, ¿sabemos qué abarca el CIE-11? Pues la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, hace referencia a aquella herramienta centrada en el registro, informe y agrupación de diversos factores y condiciones que cumplen o influyen en la salud del ser humano. Este manual engloba todo tipo de enfermedades y afecciones relacionadas a la salud, según diferentes categorías. Ahora bien, en este caso particular nos enfocaremos específicamente en el análisis de los 6 trastornos de la personalidad que se encuentran en un apartado dentro del CIE-11. Entonces, comenzamos con la afectividad negativa en los trastornos o dificultades de la personalidad. Según el CIE-11, la descripción para la afectividad negativa en los trastornos o dificultades de la personalidad se puede desglosar de la siguiente manera. La característica principal del dominio del rasgo de la afectividad negativa es la tendencia a experimentar una amplia gama de emociones negativas. Las manifestaciones comunes de la afectividad negativa no se presentan necesariamente todas en un individuo en un momento exacto. Estas incluyen experimentar una amplia gama de emociones negativas con una frecuencia e intensidad desproporcionadas a la situación, la habilidad emocional y regulación deficiente de las emociones, actitudes negativistas, autoestima y confianza en sí mismo bajas, y desconfianza en los demás. Por lo que de otra forma se podría explicar que los trastornos afectivos son un conjunto de alteraciones psíquicas vinculadas a estados de ánimo que se presentan de forma extrema y patológica, interfiriendo de forma muy significativa en la funcionalidad de la persona, con un profundo sufrimiento, deteriorando la autoestima, la manera de interpretar el mundo y las situaciones que acontecen en él. Ahora bien, continuamos con el desapego en los trastornos o dificultades de la personalidad. Siguiendo la explicación aportada por el CIE-11, el desapego en los trastornos o dificultades de la personalidad se caracteriza principalmente por el dominio del rasgo de desapego. Es la tendencia a mantener una distancia interpersonal, distanciamiento social, y emocional, distanciamiento emocional. Los signos comunes de desapego, los cuales no se presentan todos en un individuo en un momento específico necesariamente, incluyen desapego social, evitar interacciones sociales, falta de amistades y evitar la intimidad. Y el desapego emocional, reserva, aislamiento, expresión y experiencias emocionales limitadas. Este trastorno se hace identificable, ya que, como mencionado antes, se presenta un gran alejamiento en cuanto a las emociones, además de la baja aparición de emociones, siendo caracterizado también como la falta de interés en algunas situaciones. Ahora, continuamos con el comportamiento disocial en los trastornos o dificultades de la personalidad. El comportamiento disocial hace referencia a la indiferencia por los derechos y sentimientos de los demás, abarcando tanto el egocentrismo como la falta de empatía. Las manifestaciones comunes del comportamiento disocial, que no necesariamente aparecen en un individuo en un momento exacto, se presentan, como ya nombrado antes, el egocentrismo, por ejemplo, sentido de autorización, expectativa de admiración de los demás, comportamientos positivos o negativos para buscar la atención de los otros, preocupación por las propias necesidades, deseos y comodidad, y no por las de los demás. Y falta de empatía, es decir, indiferencia hacia la forma en que las acciones de uno incomodan a los demás o los perjudican de algún modo, lo que puede incluir ser engañoso y manipulador, explotador con los demás, agresivo físicamente, insensible ante el sufrimiento de los otros y cruel para lograr sus objetivos. En este caso, el comportamiento disocial no permite al individuo reconocer o entender los sentimientos de las demás personas, pasando por alto su persona y cómo su comportamiento le puede afectar a ese individuo.
entrando el egocentrismo, donde se tiene el pensamiento de autoridad y se impone la imagen más importante ante todo. Siguiendo este mismo hilo de ideas basadas en la información aportada por el CIE-11, en el caso específico de la desinhibición en los trastornos o dificultades de la personalidad, se nos menciona dentro de este manual que el rasgo de desinhibición es la tendencia a actuar de una forma muy precipitada ante estímulos, sean estos internos o externos, pero siempre con una reacción inmediata a ellos, es decir, ya sea por medio de sensaciones, emociones o pensamientos. Todo esto sin considerar aquellas posibles connotaciones negativas que acarrearían sus acciones, trayendo consecuencias tanto personales como colectivas. Algunas manifestaciones resaltantes o comunes que se suelen visualizar en aquellos individuos que cumplen con las características de este trastorno vendrían siendo la impulsividad, la distracción, la irresponsabilidad, la imprudencia y la falta de planificación, siendo todo este conjunto de aspectos algunas características que no necesariamente se presentan todas en una misma situación o surgen de un solo golpe. Cabe destacar que la desinhibición lleva al individuo a estar fuera de los límites reales que se imponen para el control de emociones, estímulos y reacciones, faltando entonces una de las capacidades principales que requiere el ser humano, que es la de razonar en qué medida puede afectar o influir lo que hacemos de una forma negativa. Es decir, el cómo esta acción o idea puede llegar a afectar grandemente a otro individuo que se encuentra a mi alrededor, provocando de esta forma diferentes rupturas en las relaciones interpersonales que tenga el individuo que padezca este trastorno. Asimismo, y ya como penúltimo punto a desglosar, tenemos a las denominadas características anancásticas en los trastornos o las dificultades de la personalidad, que dentro de la manifestación de ideas reflejadas por el CIE-11 se nos estipula cómo este tipo de características se distinguen principalmente por un enfoque rígido y estrecho en el estándar de perfección y de lo correcto e incorrecto, así como por el control del comportamiento de uno mismo y de los demás, y de las situaciones para garantizar así la conformidad con estos estándares. Algunas manifestaciones comunes, pero que no necesariamente se presentan todas en un individuo en algún momento dado, nos incluyen el perfeccionismo, como por ejemplo la preocupación por las reglas sociales, las obligaciones y las normas de lo correcto y lo incorrecto, la atención escrupulosa al detalle, las rutinas diarias rígidas y sistemáticas, la programación y planificación excesiva, el énfasis en la organización, el orden y la pulcritud, y como segunda característica, la limitación emocional y la limitación del comportamiento, como por ejemplo el control rígido de la expresión emocional, la obstinación e inflexibilidad, la evitación del riesgo, perseverancia y deliberación. De este modo, y tal como se especificó antes, decimos que este tipo de características se encuentran enfocadas esencialmente en el establecimiento de un orden sistemático, que deberá ser seguido tanto por el individuo mismo como por aquellos que le rodean, estando a la expectativa siempre de que todos los parámetros y planes estipulados por la persona que padece este trastorno sean seguidos a un grado no menor a la perfección. Las características anancásticas son visualizadas entonces como una afección que inhibe la capacidad de comprender hasta qué punto puede ser o no seguida una rutina, tener repercusiones en la estabilidad emocional de la persona en caso de no lograr satisfacer sus expectativas en relación a alguna situación en específico, influyendo igualmente en el desenvolvimiento del individuo en las diferentes áreas asociadas a su cotidianidad. Finalmente, y ya como último trastorno de personalidad especificado en el manual CIE-11, se encuentra el patrón límite, relacionado a individuos cuya alteración de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos, así como por una marcada impulsividad, tal y como lo indican muchos de los siguientes aspectos: esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario, un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas,
alteración de la identidad que se manifiesta en una autoimagen o sentido del yo, una tendencia a actuar precipitadamente en estados de gran afectividad negativa que conlleva a comportamientos potencialmente dañinos para sí mismos, episodios recurrentes de autolesiones, inestabilidad emocional debido a una marcada reactividad emocional, sentimientos crónicos de vacío, enojo intenso e inapropiado o dificultad para descontrolarlo, síntomas disociativos transitorios o características de tipo psicótico en situaciones de alta excitación afectiva. Ahora bien, y de manera similar a lo que se destacó en los trastornos pasados, en los individuos que cumplen con las características del patrón límite se logra observar una gran inestabilidad emocional, siendo este un trastorno en el que se engloban una serie de diversas reacciones de gran intensidad y negatividad por parte de quien lo padece, presentándose en consecuencia episodios fuertes de explosiones de ira, depresión o ansiedad a partir de situaciones poco comunes. A raíz de esto, las personas con patrón límite no logran desarrollar de una forma adecuada y duradera sus relaciones interpersonales. Esto debido a la limitante que acarrean sus comportamientos impulsivos y esfuerzos por la evitación del abandono, desencadenados gracias a su desequilibrio emocional y autopercepción o autoimagen. Cabe aclarar que estos episodios mencionados antes se caracterizan esencialmente por tener un alto grado de riesgo físico para los individuos envueltos en este, es decir, para la persona que lo padece y para quienes lo rodean. Por su parte, y ya para concluir, no me queda más que reflejarles a través de la presente diapositiva las referencias utilizadas para la estructuración de la información desglosada a lo largo de este video y despedirme de ustedes esperando que toda la información dada por mi compañera y por mi persona les haya sido de ayuda para alcanzar un mayor grado de entendimiento referente a los diferentes trastornos de la personalidad que son desglosados dentro del manual CIE 11. Espero que le den like, se suscriban y estén atentos para más contenido dentro de este canal.